Bueno, yo les iba a dar síndrome de Cushing y estaba más focalizado a adrenal, pero me dijeron que ayer no les dieron enfermedad, así que voy a comentarle un poco de las dos cosas. ¿Sí? Bueno, primero empecé con una slide de la esteroidogénesis porque va a ser importante con el tema del tratamiento, ¿no? Para que ustedes entiendan, hay un montón de enzimas que están relacionadas con la generación de las hormonas adrenales y van a ser targets terapéuticos, ¿sí? Más que nada por eso. No les voy a repasar lo de la glomerulosa, la reticular, pero ya se los expliqué. Ya hablamos de la regulación del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Importante, recuerden que el eje adrenal tiene una pulsatilidad, ¿sí? Que está regulado por un feedback negativo, o sea que el cortisol regula la liberación de ACTH y de SRH, a su vez la ACTH y la SRH sobre el cortisol, y que hay un ritmo, ¿sí? A la mañana es el momento en que más hay entre las 6 y las 8 de la mañana la generación de ACTH y cortisol, y que por la noche prácticamente los valores son nulos, ¿sí? Esto se los comento porque para el diagnóstico de síndrome de Cushing, la alteración de estas tres características, la pulsatilidad, el feedback y el ritmo y la hiperproducción, son importantes para el diagnóstico, ¿sí? Y también recuerden cómo el estrés puede alterar todo este eje, ¿no? También. Esto es lo del ritmo circadiano. Sí. ¿Compañeros esperando? Y pará, ahí voy. O sea, yo no veo eso. Espera un minuto. Tengo que... Hay uno solo. Sí, sí, puede Listo, ser. sigo. Listo. Gracias. Arranco y sigo porque si no, no llegamos. Eh, ¿Verdad? Porque ahora ya tengo que volver a poner así. Ya les había comentado en la otra clase también cuáles son las funciones del cortisol. ¿Se acuerdan? Que les comenté sobre el metabolismo del azúcar, sobre las proteínas, los lípidos, ¿sí? Lipólisis, proteólisis, ¿eh? Y a nivel cardiovascular. Y sobre el sistema inmune no se los comenté, pero también inhibe a los linfocitos T y la migración celular. Y suprime la liberación de interleuquinas, linfoquinas y prostaglandinas. Entonces, el síndrome de Cushing es el conjunto de signos y síntomas que están derivados del exceso de cortisol, ¿sí? La etiología más frecuente, como se los dije antes, en realidad es el uso de corticoides exógenos, por lejos. O sea, si en un examen ustedes les preguntan cuál es la causa más frecuente del síndrome de Cushing, no me pongan enfermedad de Cushing porque está mal. Esa es la endógena. Pero la causa más frecuente del síndrome de Cushing es el uso de corticoides exógenos. Cuando hablamos ya de producción endógena de cortisol, ahí sí, uno tiene dos categorías. Por un lado tenemos los ACTH dependientes, o sea que son esos excesos de cortisol que dependen de un aumento de ACTH y que eso genera un aumento de la producción de cortisol. Y esos son los más frecuentes por lejos, un 75%, y dentro de esas causas la más frecuente es la enfermedad de Cushing con un 80% de los casos, un 80 y un 90%. El otro 10% de estantes, 5-10, es el Cushing ectópico, es decir, hay una producción de ACTH ectópica que no se da en la hipófisis, que en general son tumores que pueden ser a nivel de pulmón, puede ser un carcinoma medular de tiroides, puede ser a nivel pancreático, distintos tumores, pero esos son los principales. El 75-80% de los ectópicos están por encima, digamos, de las suprarrenales, ¿sí? Entonces, en cuanto a los ACTH independientes, esto es el 25% de los casos de síndrome de Cushing endógeno, ¿sí? Y ahora les voy a comentar cuáles son las causas. Sí, sí, no se ve el numerito, ¿no? De abajo. No quería, ¿sabes qué? No quería tocar nada por las dudas de que... Si apretás ocultar se va y no pasa nada. ¿No pasa nada? Sí. Ah, ¿vieron qué pasa? ¿Vieron qué pasa? Si yo sabía que pasaba, ya lo habíamos hecho. ¿Con quién fue que lo hicimos? Ah, chicas, sí. No. Tengo que hacer un curso de MIT. Esta, ahí va. Bueno, aunque hizo la maestra. Bueno, en cuanto a la clínica clásica del síndrome de Cushing es el paciente con una obesidad central, ¿sí? Y facial, con relleno supraclavicular y atrofia cutánea, ¿sí? Esto es lo que es clásico, ¿sí? ¿Eso es alguien que está esperando? Bueno. En un paciente,
Son y 25. En un paciente que consulta por distintas causas. Puede ser por debilidad muscular, por hipertensión, por diabetes, por osteoporosis. O sea, es muy fácil hacer el diagnóstico de un síndrome de Cushing cuando el paciente viene con la cara de luna llena, los huecos ocupados, atrofia de los miembros inferiores, obesidad central y grita síndrome de Cushing. A veces los pacientes no gritan tanto síndrome de Cushing, pero tienen una osteoporosis tremenda, una diabetes incontrolable, todo de aparición abrupta, ¿sí? Tienen a veces también hipocalemia, porque obviamente al haber tanto corticoide ocupa los receptores mineralocorticoides y termina generando como si fuese un pseudo hiperaldosteronismo. O sea que uno tiene que buscar estos pacientes y no que venga ya el paciente totalmente con estigmas de Cushing, ¿no? Después, esto, por ejemplo, dentro de las manifestaciones clínicas, siempre pongo esta foto, es un chico muy joven que tenía una enfermedad de Cushing. Este chico tenía la cara bien redonda, con eritema malar, ¿sí? Fíjense las estrías no son estrías blanquecinas en el abdomen de engordar y adelgazar, son estrías en un paciente que es delgado los miembros, o sea que habla de la atrofia muscular que tenía, y están en la raíz de los miembros y son rojo-violáceas, ¿sí? Es muy común que las tengan en la raíz de los brazos y en la raíz en la ingle, ¿sí? También en el abdomen puede haber, pero son gruesas, más de 1 centímetro y bien violáceas. Después, la atrofia muscular, la piel la suelen tener fina, suelen tener equimosis, hematomas espontáneos, ¿sí? Eso también es muy común. Pueden tener acné, pueden tener alopecia, hirsutismo en el caso de las mujeres, porque genera un hiperandrogenismo por aumento de sulfato también. Y bueno, obviamente hipertensión, osteoporosis, como les comenté. A nivel de piel también recuerden los huecos supraclaviculares ocupados, la jiba dorsal, ¿sí? Como otros signos importantes. También pueden encontrar, como les dije, la hipocalemia y la alcalosis metabólica, por lo que les dije, por el pseudohiperaldosteronismo, la debilidad muscular. Fíjense, esta señora directamente no tenía masa muscular en los miembros. Y esta señora, una la mira así de costado, puede ser una señora, una anciana un poco deteriorada con una sarcopenia, pero tenía hematomas espontáneos, tenía el eritema facial, tenía la jiba dorsal. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esto. Recuerden, las mujeres jóvenes tienen también alteraciones del ciclo, pueden tener amenorrea porque genera una inhibición del eje hipotálamo hipófiso gonadal, sí, eso también es importante. Hay que interrogar en los varones si también tienen hipotencia. Los varones en general no refieren mucho, a menos que estén muy preocupados con el tema, lo evitan, no lo comentan. Trastornos psiquiátricos, algunos tienen mucha depresión, otros tienen un estado como de psicosis, obviamente con niveles muy altos de CLU, ¿no? Y estos son la frecuencia de los signos. Como les decía, la obesidad central a la cabeza, con la piel atrófica, la intolerancia a la glucosa, que puede ser desde una glucemia alterada en ayunas hasta una diabetes declarada, la rubicundez facial, la hipertensión arterial y los trastornos del ciclo son las manifestaciones por lejos más frecuentes, ¿sí? Pero todas las demás también están: debilidad muscular, osteoporosis, hiperandrogenismo, equimosis, las estrías, los edemas y la hipocalemia. Los edemas y la hipocalemia depende de la causa. En general, los que tienen síndrome de Cushing ectópico tienen valores mucho más altos de CLU y son los que tienen más hipocalemia y edemas en miembros inferiores. Pero se puede ver en una enfermedad de Cushing agresiva también. Esto es como vemos la atrofia cutánea. Nosotros le hacemos como un pliegue en la piel y vemos como la piel es tan finita que como que se ven todas las liñitas, y esto es muy característico del Cushing. Obviamente que los pacientes ancianos suelen tener también atrofia cutánea, pero bueno, en general estos no son pacientes tan grandes, ¿sí? Las estrías violáceas, como les comenté, en la raíz de los miembros y en el abdomen, los hematomas espontáneos. Miren, estrías en el antebrazo, ¿sí? O sea, esto no es común, en que un obeso, digamos, que adelgaza, tenga estrías a lo largo de todo el antebrazo, esto no es habitual. Y ahora, sí, rubicundez facial, ¿sí? Y ahora sí, cuando uno tiene la sospecha clínica, tiene que hacer el diagnóstico del síndrome. Para esto yo les dije que había tres, ¿cómo se llama? Había 3 cosas que uno tenía que ver. Hay que ver la hiperproducción, hay que ver la alteración del ritmo y la pérdida del feedback. Esas son las 3 herramientas que están alteradas en el síndrome de Cushing, ¿sí? Y para eso tenemos distintas herramientas diagnósticas, Por un lado, con el cortisol, vamos a empezar con el NUET, que es el que más se usa para screening, cuando hay sospecha. Lo que evalúa es la autonomía, es decir, que pierde esa dependencia del feedback, ¿sí?
Entonces, ¿en qué consiste? Uno en el test de Nugent lo que hace es administrar 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas, que es un momento donde normalmente uno no tiene mucho corticoide. Entonces, de esa manera inhibimos el pico de ACTH y de cortisol. En un paciente sano. En un paciente que tiene un síndrome de Cushing, lo que va a ocurrir es que no se inhibe esa producción de cortisol porque no depende del eje, ¿sí? Es totalmente autónomo. Entonces vamos a tener, en vez de tener un cortisol a las 8 de la mañana post 1 miligramo de dexametasona menor a 1.8, va a ser mayor a 1.8, ¿sí? Microgramos por decilitro. Ahí decimos que el paciente tiene un Nugent alterado. Y cuanto más alto es el Nugent, mayor es la probabilidad de que estemos frente a un síndrome de Cushing endógeno. ¿Por qué? Porque uno puede tener un valor de 3 y eso nos hacen dudar, porque hay pseudo-Cushings como el alcoholismo, la obesidad, la depresión, que pueden dar algunos valores de Nugent alterados, pero no tan alterados como, por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Cushing tienen 15 de Nugent. Eso habla de una secreción totalmente autónoma de todo el eje, ¿sí? Ese es el primer punto, el test de Nugent. Después tenemos la hiperproducción de cortisol libre urinario de 24 horas, ¿sí? Acá lo que se hace es recolectar durante 24 horas la orina y se mide la producción de cortisol. Cuando un paciente tiene por 2 o por 3, es muy probable que estemos frente a un síndrome de Cushing, ¿sí? Cuando tiene en realidad por 3 más que por 2. Por 2 a veces hay algunos obesos que tienen un por 2. Entonces hay que estar atentos. Y por eso es importante que nosotros usamos 2 de 3 de estas pruebas. ¿Sí? No es que con una prueba uno ya dice, bueno, estoy frente a un síndrome de Cushing. No, tengo que tener 2 de 3 positivas. ¿Cuál es la tercera? Para ver el ritmo. Les dije que a las 10, 11 de la noche no tiene que haber prácticamente producción de cortisol. Y si yo tengo un cortisol libre urinario o un cortisol salival nocturno, que se puede medir en saliva también, que da por encima del valor normal a la noche, significa que el ritmo está alterado y por lo tanto eso también suma para síndrome de Cushing. 2 de 3, positivo. Esto ya se los conté, del test de Nugent. Hay falsos positivos y falsos negativos, obviamente, que después lo pueden leer. Obviamente, si yo tengo un aumento de CBG, o sea, de la globulina transportadora de cortisol, por ejemplo, en un embarazo, una chica que toma anticonceptivos, el cortisol siempre me va a dar más alto sérico, porque el cortisol va unido a proteínas, a globulinas. Entonces, siempre me va a dar más alto. Entonces, ojo, ahí. Siempre interrogar a una chica si toma anticonceptivos. Vemos esto, lo vemos re común, muy común. Después, la otra posibilidad es que esté acelerado el clearance de DEXA. Entonces, si está acelerado el clearance de dexametasona, obviamente no va a llegar a inhibir nada, porque se elimina más rápido. Hay que ver las drogas con las que el paciente está. Después que el paciente no haya hecho bien la prueba. Ay, no, la tomé a las 3 de la tarde. Y no, 3 de la tarde no me sirve. Como les dije, los pseudo-Cushing también, la obesidad, la depresión, el alcoholismo, pueden dar valores un poquito más altos. Y falsos negativos es al revés, ¿sí? Si yo tengo una disminución del clearance de dexametasona, entonces la dexa sigue haciendo su efecto, entonces aparece un falso negativo, pero que en realidad es un paciente que tal vez lo tiene. O cuando hay bajos niveles de CBG, insuficiencia hepática, y en el Cushing cíclico, que es un cuadro muy difícil de diagnosticar, porque el paciente hiperproduce, produce normal, produce, entonces hay que engancharlo en el momento que está con toda la clínica para poder hacerle los estudios. Lo del CLU, ya les dije, los valores alterados pueden ser por una alteración en la recolección, que los pacientes no hayan recolectado bien la muestra, eso es fundamental, o que tengan una insuficiencia renal severa, o que sean poliúricos, y entonces está sobreestimado en ese caso, ¿sí? El club de 22-23, que era el que determinaba el ritmo, es muy importante la forma en que se recolecta, esto también. En endocrinología, todo lo que es preanalítico es fundamental. O sea, cómo se hace la toma de muestra es fundamental. En este caso, el paciente no tiene que alimentarse 2 horas antes, no tiene que hacer actividad física, no tiene que tomar alcohol, ¿sí? Y en los diabéticos hay que vigilar que no haya tenido hipoglucemia porque genera aumento de cortisol. En cuanto a la sensibilidad y especificidad, como ven, son los dos altamente sensibles y específicos, ¿sí? De todos los tres pruebas que se hacen. Y el cortisol salival que les dije antes, en realidad surgió de una manera para hacer, digamos, es un método más fácil. Uno escupe un poquito, lo puede conservar y el día siguiente lo lleva al laboratorio, ¿sí? Más fácil aún que la orina a veces. Pero bueno, hay que estar seguro de que el paciente
no ingirió alimentos 2 horas antes, que no tenga enfermedad gingival, porque a veces se mezcla la sangre con la saliva, entonces ahí el valor de cortisol es distinto. Y es útil el salival nocturno porque al igual que el cortisol libre urinario, se le dice libre porque no va unido a ninguna proteína, entonces no importa todo lo que les dije de la CBG, ¿sí? Entonces es un parámetro muy fidedigno. La sensibilidad del cortisol salival nocturno se ha comprobado que es igual a la cortisol libre urinario de 22-23, con lo cual cualquiera de las dos pruebas se puede realizar, ¿sí? Y entonces ahí vamos al diagnóstico. Ya tenemos la sospecha clínica. Tengo la prueba confirmatoria porque tengo 2 pruebas anormales, ¿sí? Entonces, confirmé el síndrome. Ahora voy a tener que ver cuál es la etiología. Ahora, supongamos que las pruebas me dieron normales, lo descarto. En realidad, si yo tengo un pretest bajo, suelo pedir un solo test, que es el Nuben. Si tengo un pretest alto, pido todo, porque ya de una, digamos, yo sé que me va a dar alta, entonces no voy a perder tiempo a esperar que venga con uno positivo para pedirle los otros 2, ¿no? Ahora, si las pruebas me dan discordantes, lo que se recomienda es repetirlas y ver si no hubieron interferencias, como les comenté recién. Si después de repetir las pruebas me dan normal, se descarta, y si dan discordantes, probablemente estemos o con un Cushing cíclico o subclínico, o que sea un cíclico, no, un Cushing subclínico, o que sea un falso positivo en alguna de las pruebas, ¿sí? Entonces, son pacientes que cuando uno tiene una sospecha, uno tiene que siempre estar alerta, seguirlos en el tiempo, mirar la clínica, cómo se comporta, si va agregando síntomas, si va agregando enfermedades, ¿sí? Hipertensión, diabetes, etcétera, fracturas. Ahora sí, supongamos, volviendo a la situación en que confirmé el síndrome, ahí tengo que ver cuál es la etiología. Y ahí me va a servir la ACTH, porque yo les dije que el síndrome de Cushing endógeno podía ser ACTH dependiente o ACTH independiente. Entonces, si los valores de ACTH séricos son mayores, acá dice mayor de 15, pero puede ser, algunos ponen mayor de 10. O sea, cuando es mayor de 10 o mayor de 15, en realidad hablamos de ACTH dependencia. Es decir, que hay un exceso en la producción de ACTH y tenemos que pedir una resonancia celular porque de hipófisis, porque la principal causa de síndrome de Cushing endógeno ACTH dependiente es la enfermedad de Cushing, que es generada por un microadenoma hipofisario productor de ACTH. Acá un paréntesis, cuando tuvieron la clase de enfermedad de Cushing, y les comento que esa enfermedad es más común en mujeres, alrededor de la tercera década de la vida, ¿sí? Que suelen ser microadenomas, en la gran mayoría, en el 80% de los casos, pero a veces son macroadenomas. En general, cuando son macroadenomas, se ve más en varones, se ve más en enfermedades agresivas, ¿sí? O sea, no es lo habitual que una enfermedad de Cushing sea un macro, pero cuando lo es, sabemos que nos va a hacer trabajar mucho, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, si es ACTH dependiente y tiene un microadenoma de más de 6 milímetros, ya lo puedo mandar a operar, que es el tratamiento de la enfermedad de Cushing, la resección del adenoma hipofisario, si mide más de 6 milímetros. Ahora, si mide 6 milímetros o menos, eso puede ser un incidentaloma hipofisario. Y en esos casos lo que hay que hacer es un cateterismo de senos petrosos. ¿Qué es eso? Uno lo que hace es cateterizar ambos senos petrosos, que es el lugar de drenaje de la hipófisis, para constatar que ese exceso de ACTH viene de la hipófisis. Entonces uno compara la cantidad de ACTH que hay en sangre periférica de lo que hay en seno petroso, porque yo voy a cateterizar una vena periférica y cateterizo los 2 senos petrosos. Si la diferencia de ACTH, entonces los digo despacio porque es difícil entender. Si la diferencia de ACTH es más de 2 veces en seno petroso que a nivel periférico, a nivel basal, o sea, de base, o sea, yo coloco la vena, coloco la vía, cateterizo y saco sangre, y la diferencia de ACTH es por 2 a favor del seno petroso, o sea, más en seno petroso, eso puede ser considerado un cateterismo positivo. O si da por 3 después de un estímulo con desmopresina, y ahí los maté. Porque la desmopresina estimula la secreción de ACTH, ¿sí? Pero la enfermedad de Cushing está como hiperestimulada, entonces la respuesta es mayor, ¿sí? Entonces va de vuelta, ACTH, la relación de ACTH entre seno petroso y sangre periférica sea mayor a 2 en basal, sin estímulo, o que esa diferencia, digamos, sea mayor a 3,
no el número 3, por 3 sería, ¿no? 3 veces más alta después de un estímulo con desmopresina. ¿Se entendió? Si no se entendió, díganmelo. Sí, se hace en el Hospital Naval, lo hace Mesadri. No Mesadri, el Mesadri que vos pensás. Mendaro, no Mesadri. Mendaro lo están haciendo en el Fernández y lo están haciendo en el Fleni y lo están haciendo en el Clínicas. Sí, 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 sí. ¿Se entendió, chicos? Yo lo que quiero decir es que viene más hay más ACTH que viene del seno petroso de lo que hay en sangre periférica. Si hay más en el seno petroso que en sangre periférica, quiere decir que está viniendo de ahí. Si en cambio yo no puedo diferenciar el valor de sangre periférica del seno petroso, tengo dos posibilidades. Catetericema del seno petroso, una. Cuando no tengo imagen en hipófisis o el microadenoma es menor de 6 milímetros o 6 milímetros. Porque ahí los incidentalomas hipofisarios existen. Existen realmente. O sea, ectópico. Si ese cateterismo no me da a favor de que la secreción está mayor en el seno petroso, quiere decir que es un ectópico. Correcto. Y entonces ahí voy a tener que hacer una tomografía de tórax y abdomen. En general son carcinoides de pulmón, por suerte, a menos que sean metastásicos, que también existen, u otras enfermedades. Esto es re importante. O sea, confirmación del síndrome de Cushing. Etiología, ACTH. ACTH más de 10-15, resonancia. Resonancia con un adenoma de más de 6 milímetros, opero. Menos de 6 milímetros o no veo imagen, cateterismo de seno petroso. Seno petroso por 2 por 3, enfermedad de Cushing. Seno petroso que no da eso, busco el ectópico. Y el ectópico en un 30% de los casos no se encuentra. Eso es lo más lindo de todo. Es un horror porque hay que tratarlos, tratar de controlar la enfermedad, pero no podemos sacarle la fuente productora. Y obviamente hay que ver el contexto, ¿no? Si es un paciente que tiene un carcinoma medular de tiroides y que empieza con un síndrome de Cushing ectópico, ominoso, 6 meses de vida, porque es uno de los últimos eventos así del cáncer medular de tiroides. ¿Sí? O sea que depende del contexto. Si de golpe no le encuentro el oculto, o sea, tengo un oculto, pero tiene el ectópico y anda bien controlada el síndrome de Cushing, y bueno, capaz le va bien y en algún momento aparece. Aparte ahora otras cosas, está el PET con galio y otros métodos que tenemos para buscar los ectópicos que nos permiten a veces llegar a diagnóstico que antes no se llegaban, ¿sí? Bueno, ahora, suponiendo que la CTH no me dio más de 10-15, me dio menos de 10. Bueno, en ese caso digo que es ACTH independiente, o sea que la fuente va a estar en la adrenal, ¿sí? Entonces tengo que ver qué tiene, o sea que una tomografía de abdomen hay que hacerle. Y ahí puede ser o que tenga una lesión adrenal o que no tenga lesión adrenal. Y entonces, ¿qué lesiones adrenales podemos tener? Podemos tener un adenoma, productor de cortisol, ¿sí? Que en ese caso el tratamiento es quirúrgico, un carcinoma adrenal, horrible, pocos vistos en mi vida, pero todos con muy mal pronóstico en general. Y la hiperplasia adrenal macronodular, ¿sí? Esta es una enfermedad que en realidad tenemos una glándula aumentada de tamaño, con macronódulos, y es muy complicada porque acá entran los receptores ilícitos, o sea que hay un aumento en la producción de ACTH a nivel de la adrenal, pero a veces el estímulo que le genera el crecimiento y la secreción de ACTH es uno ectópico, que por ejemplo, ¿qué puede ser? HIP. Entonces, con comidas el paciente de golpe aumenta la producción de cortisol, o puede ser adrenérgico, entonces eso se puede tratar con beta bloqueantes, ¿sí? Esto es no me parece que sea para medicina B, pero que sepan que existen otras patologías, además del adenoma y el carcinoma, que son benignas, que son difíciles de diagnosticar, como la hiperplasia macronodular independiente de ACTH, pero que para nosotros son todo un desafío, ¿no? Y después, en el caso de que no tenga lesión adrenal, puede ser que sea otra rara, que es la hiperplasia pigmentaria adrenal, ¿sí? Que son micronódulos, son adrenales de tamaño normal, ¿sí? Son pacientes con enfermedades hereditarias que tienen algo que se conoce como el síndrome de Carney, ¿sí? Que tienen mixomas cardíacos, mixomas en otras partes del cuerpo, endocrinopatías, pero bueno, no importa, es otro capítulo. O que sea un paciente
que tome corticoides exógenos y esté ahí, pero pasa que para mí eso ahí yo no lo hubiese puesto porque los va a confundir, porque para mí el síndrome de Cushing exógeno en general el cortisol da abajo y estas pruebas uno no llega a hacerlas, ¿se entiende? Cuando uno toma corticoides lo que me va a dar en el laboratorio es un cortisol suprimido. Entonces ese yo lo sacaría porque es para confusión. ¿Sí? No lo tengan muy en cuenta. Cuando lo digan en un examen no lo digan, porque no lo van a poder explicar. Sí. ¿Cuál? Esta, la hiperplasia nodular pigmentaria adrenal primaria, que es esta que te dije, que es un trastorno autosómico dominante, que se da en familias que tienen el complejo de Carney, que son mixomas auriculares, mixomas en piel, endocrinopatías, enfermedades tiroideas. El adrenal no, porque en realidad en la patología tienen como micronódulos pigmentados, pero cuando vos ves la adrenal en la imagen es normal de tamaño. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿cuáles son las opciones terapéuticas? Yo se las había orientado a la adrenal, porque en teoría yo tenía una enfermedad de Cushing. Pero bueno, para todas las que les dije, tanto para adenoma suprarrenal como carcinoma suprarrenal, el tratamiento es la adrenalectomía. ¿Sí? Uno saca la fuente productora y son enfermedades unilaterales en general, con lo cual uno saca y se cura el Cushing y queda la adrenal intacta. Pero ¿qué pasa? Hay algunas situaciones en las que el paciente no se puede operar, ¿sí? O tiene una contraindicación por otra causa, y ahí tenemos, creo que no sé por qué, tenemos los tratamientos médicos, que están dirigidos a controlar el síndrome, pero queda puesta la enfermedad. No es el caso del carcinoma adrenal. El carcinoma adrenal siempre se opera dentro de lo posible, a menos que esté muy extendida la enfermedad, que ahí ya se hace tratamiento con quimioterapia, se da mitotane, que es un inhibidor de la esteroidogénesis para disminuir también la producción adrenal, porque además es adrenolítico, ¿sí? Pero bueno, dentro de las herramientas de tratamiento médico, tenemos todos los inhibidores de la esteroidogénesis, que hoy por hoy contamos con el ketoconazol, vos me preguntabas el ketoconazol, que se usa bioral, el levoketoconazol, que se está haciendo un estudio fase 3, ahora les cuento, no lo tenemos disponible en Argentina, el etomidato, que se usa para tratamiento endovenoso agudo, la metilapona, que no la tenemos tampoco, al igual que el etomidato, y el mitotane, que solo se usa para el cáncer adrenal. O sea que en realidad para el síndrome de Cushing de causa no carcinoma, el único que tenemos es el ketoconazol por ahora. Y después está la mifepristona, que en realidad es un antagonista del receptor de glucocorticoides, pero que en Argentina tampoco lo tenemos. Y acá faltó el osilodrostat, que también es un inhibidor de la esteroidogénesis que viene muy bien en Estados Unidos y en Europa, pero que acá tampoco lo tenemos todavía. Bueno, entonces la primera elección, como les dije, adrenalectomía, que puede ser unilateral o bilateral según la patología. En la hiperplasia macronodular bilateral, esa que les dije que era por receptores ilícitos, el tratamiento suele ser, o sea, si hay un receptor para bloquear con betabloqueantes, o por ejemplo cuando el estímulo está generado por GNRH, porque a veces está producido por GNRH, se puede dar un análogo, un leuprolide, que es un análogo de GNRH, y de esa manera se bloquea la producción. Pero cuando no se encuentra el receptor que está estimulando la producción de ACTH, entonces ahí hay que hacer adrenalectomía. A veces lo que se hace es unilateral, y después se ve si con eso se controla el síndrome, se espera, y si vuelve a aparecer el síndrome se saca la otra, porque en general es enfermedad bilateral. ¿Sí? Con cáncer se saca, también es cirugía, no mucho más. Y después en cuanto al tratamiento médico, para lograr el control antes de una cirugía, porque uno no quiere que lleve un paciente hipercortisólico, saben que el hipercortisolismo genera un montón de complicaciones trombóticas, cardiovasculares, entonces cuanto más controlado esté el paciente mejor, entonces solemos darle tratamiento con ketoconazol antes de la cirugía, ¿sí? Este es un cuadro que les muestra todas las drogas que existen, o sea, que inhibidores de la esteroidogénesis, en qué enzimas actúan, ¿sí? No pretendo que ustedes sepan esto. Sí que entiendan que son drogas, o sea, lo que quiero mostrar con esto es que son drogas que actúan en más de un punto de la cadena, ¿sí? O sea, que la inhibición, y son muy potentes. Entonces, entiendan que se va a inhibir no solamente la producción de cortisol, sino también de otras hormonas, y que también va a tener consecuencia de que algunos van a tener exceso, por ejemplo, de andrógenos, porque al cortar la vía en un lugar, eso genera la desviación de la generación de los metabolitos hacia otra vía, ¿sí? Entonces, para que lo entiendan, no es para que se lo aprendan de memoria.
Este cuadro es lo mismo, lo que quise ponerles acá, que en realidad acá se los van a ver mejor, es que según la causa, no es en Argentina el caso porque solo tenemos ketoconazol, según lo que querramos tratar, es lo que vamos a usar. Por ejemplo, si el paciente está embarazado, solo puede usarse metilapona. No puedo... Embarazada. Bueno, embarazada. Sí, bueno, hoy por hoy todo puede ser, pero embarazada se usa metilapona. Si el no hay acá, no. Si el paciente, por ejemplo, necesita bajar rápidamente el cortisol porque está en un estado, digamos, de shock muy afectado, etomidato, que se da endovenoso y baja en horas. Pero no la tenemos acá, la tenemos que pedir hasta que llega también lo mismo, complicado. Si el paciente, ¿qué más? Por ejemplo, a ver qué quise poner acá. Después, todo lo que es ketoconazol o silodrostat son los que se usan habitualmente para el control a largo plazo. Este es el ketoconazol, que es el que más les puse ahí, inclusive cuáles son las enzimas que inhibe, ¿sí? Para que entiendan un poco. Este es un antimicótico que es derivado del imidazol. Se usa en dosis entre 200 a 1200 miligramos por día, con una remisión y una normalización del club hasta un 70 y un 80%. Es de lo más efectivo que tenemos. Y lo importante es que disminuye tanto los andrógenos como el cortisol, ¿sí? O sea, va a disminuir la sulfato, la testo y va a disminuir también el cortisol. Esta droga la usamos mucho con la precaución de la hepatotoxicidad. Siempre les pedimos un hepatograma. Empezamos con dosis bajas, con 200, después 200 cada 12, 400 de 200 cada 8, después hacemos así vamos subiendo como de a poco, según el control, y vamos pidiendo hepatogramas. Cuando las transaminasas aumentan por 5, sonamos. Tenemos que suspenderlo. Si aumentan por 2, las podemos ir controlando y viendo a ver qué pasa. Y lo otro que tiene el ketoconazol, que ahí tiene el fenómeno de escape. Entonces hay pacientes que vienen bárbaros con ketoconazol y estamos felices y de golpe se escaparon y no hace más efecto la medicación. Y eso lo he visto bastante. A veces poniéndole dosis más altas vuelven a responder, pero a veces no. No, el riesgo mayor que tiene es que dé insuficiencia suprarrenal si me paso de dosis. O sea que hay que estar seguro de no generarle una insuficiencia. Normalizar, pero no pasarse. Eso. El levoquetoconazol, que es como la forma levógida del ketoconazol, se viene con todo. Hay un estudio fase 3 que hasta ahora ha dado buenos resultados. En realidad, en el mantenimiento da los mismos valores que el keto, ¿sí? ¿Qué pasa? Que dicen que tiene menos efectos adversos. Entonces es muy, digamos, es prometedor, por así decirlo. Obviamente cuando llegue acá va a salir carísimo, no lo vamos a poder usar un tiempo y después lo vamos a poder usar. Los efectos adversos son los mismos que el keto, da náuseas, cefaleas, pero muy poquito. Hay que tener cuidado con la prolongación del QT, con lo cual, ojo cuando elijan los pacientes que le van a dar, porque hay que tener control de las comorbilidades del paciente. Y la insuficiencia suprarrenal en un 3% de los casos, ¿sí? Y se vio que obviamente mejora todo lo que es peso, colesterol, todo el perfil metabólico, porque mejora el hipercortisolismo, ¿no? Claramente. Y en la testosterona se ve que disminuye un poco en las mujeres, nada más. El osilodrostat, que es el otro droga que se está estudiando, que hay un estudio en fase 3, de hecho en Argentina participó de este estudio, ya está aprobada por la EMA y por la FDA desde el 2020, tiene muy buenos resultados, hay una normalización casi hasta el 90% del club. Obviamente que uno de los efectos adversos más severos que tiene es la insuficiencia suprarrenal, porque es tan potente que genera insuficiencia, y además náuseas y cefaleas hasta en un 30-40%, ¿sí? ¿Qué más? Es más potente, se cree, que el ketoconazol, tiene una vida media más larga, entonces se la da en 2 dosis y no le toca dar cada 8 horas como el keto, que en general se da cada 8 horas. Y obviamente en forma reactiva aumenta la CTH y la testosterona. Y la mifepristona, solo que sepan que es actúa contra el receptor de glucocorticoides y que no lo usamos en Argentina, no hay forma. Esto es para que descansen un poquito la vista. Todas las drogas que les dije se usan también en la enfermedad de Cushing. Yo no les hablé de la enfermedad de Cushing, pensé que se daba ayer, pero sí que sepan que el tratamiento primario es la cirugía, que cuando la enfermedad de Cushing persiste o recidiva, uno puede hacer recirugía hipofisaria con mucho menos tasa de curación, obviamente un 40% contra un 90% que puede haber en una primera cirugía, pero ese 90% de la primera cirugía va a depender del cirujano que lo haga,
del tamaño del tumor y va a depender si vieron o no en el momento del tumor cuando lo sacaban, y hay hasta un 30% que reciba, con lo cual al final, con la primera cirugía, la curación de la enfermedad de Cushing es de un 70%. Hay un 30-40% que puede llegar a recidivar o persistir, ¿sí? La otra posibilidad es hacer radioterapia, ¿sí? Que se hace cuando el tumor que queda es chiquito, es una paciente que de golpe tuvo un Cushing muy agresivo, tiene marcadores de proliferación muy altos, se les da radioterapia. Y la otra posibilidad es hacer todos estos tratamientos médicos. Además, la cabergolina está, la cabergolina actúa a nivel central, no se las puse acá porque esto estaba dirigido a la adrenal, que como sabemos que las enfermedades de Cushing tienen receptores de 2, actúa la cabergolina con una respuesta de un 30%. No es que... Pero a veces ayuda y junto con el ketoconazol aumentan un poco más la respuesta. Y la otra es el pasiriotide, que es un análogo de somatostatina, porque se sabe que los tumores productores de ACTH también tienen receptores para somatostatina, y este es un receptor multiligando que se une al 2, al 3, al 4, al 5, a los subtipos, y tiene una respuesta del 50% más o menos. ¿Sí? Es otra opción. Sí. Y la otra, la adrenalectomía, pero bueno, ahí es otro capítulo aparte, porque son pacientes que pueden tener después crecimiento del tumor hipofisario, porque les hay las adrenales, que se llama síndrome de Nelson. Hasta ahí llego, ¿no? Me parece que es mucho ya. Endógeno. Oh. Se ve. Lo que ya lo habíamos hablado, creo que en la otra clase, que el síndrome de Cushing exógeno, producido por sustancias, por drogas inhalatorias o tópicas, ¿qué tan frecuente es? Es frecuente, yo no te puedo decir el número, porque no lo vi descrito así, no sé si vos recordás un número, un porcentaje. Se ve, se revé. Te diría, yo lo veo mucho más por cremas que por inhalatorios, pero me parece que depende de la base de datos que uses. Si yo trabajo con un neumonólogo, y bueno, capaz voy a ver mucho más inhalatorio. Suelo ver muchos pacientes referidos de dermatólogos, etcétera, pero es re común. Y la verdad que, y en inhalatorio, en niños les dan mucha bola, porque claro, los chicos son los que a veces hacen mal la técnica de la inhalación. Entonces a veces son los que tienen más los efectos adversos a nivel sistémico. Sí, capaz agarramos una base, pero de hecho esto salió a partir de trabajos que se han hecho en pacientes asmáticos, de que había muchos pacientes que tenían inhibido su cortisol. Así que sí, se ve y es algo que hay que tenerlo en cuenta, y lo que yo creo que la moraleja de esto es, por un lado, repasar la técnica con los pacientes de cómo hacen su inhalación. Segundo, no subestimar el hecho de que sea por vía inhalatorio, en que puede llegar a tener una insuficiencia, con lo cual hay que tenerlo en el presente. No quiere decir que todos los pacientes que están con inhalatorio van a tener supresión del eje, pero que existe esa posibilidad, sí, y no es remota. Sí. Uno en la práctica clínica ve mucho esto, el uso de corticoides, pero no lo ve con síntomas de un síndrome de Cushing. Es decir, no es que el paciente viene obeso, con cara de luna llena, como el que presentamos recién. Nosotros lo que vemos, por ejemplo, es el paciente que suponete que está con corticoides mucho tiempo y que ante la menor cosa de estrés, por ejemplo, se tiene que operar o algo, ahí aparece la insuficiencia adrenal. En realidad no lo ves clínicamente con un síndrome de Cushing, sino lo ves a veces con falta de respuesta o con inclusive una insuficiencia adrenal por el corticoide exógeno, porque por ejemplo, yo tengo una paciente que me llamaron porque se iba a operar y en la cirugía hizo una insuficiencia adrenal, pero era porque acá, cuando era jefe de residente, también me llamaron que una lúpica vino con hipotensión y hipoglucemia, pero no habían interrogado bien que había estado años con corticoides y que no los había suspendido inclusive. No habían hecho, entonces le pregunté, cuando escuché hipoglucemia, porque la hipotensión puede ser por cualquier cosa, pero cuando escuché hipoglucemia le dije, escúchame, ¿con qué dosis de corticoides está? No le pregunté, me dijo el residente en ese momento. Y ahí fueron a interrogar que estaba con 60 miligramos de vertisona por boca. Entonces, claro, por ahí los estigmas físicos no los ves, pero lo ves ante un estrés o ante alguna situación, ves que hacen la falla adrenal
porque en la situación de crisis no tiene reserva de cortisol. Eso tal vez, eso que dice el doctor lo vemos más con los inhalatorios. Yo con las cremas tópicas, la verdad que veo mucho síndrome de Cushing, un montón. Clínico, o sea, cara a luna llena, disglucemia, o sea, se ve. Pero es verdad, eso es más fácil de diagnosticar porque le estoy viendo la cara. Lo que ustedes tienen que pensar es en los pacientes que dice el doctor, o sea, un paciente que no viene y grita Cushing, pero si yo no interrogo bien la medicación y de golpe tiene una complicación en una cirugía o tuvo una gastroenteritis y terminó en la guardia internado por una gastroenteritis, o sea, son cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tenerlas en la cabeza, o por lo menos no decir, no, son inhalatorios, esto no pasa nada. No, ese es el mensaje. El mensaje es, sea cual sea la vía de consumo de corticoides, puede tener efectos sobre la suprarrenal. Entonces hay que estar alertas y interrogar siempre bien eso, ¿sí? Una paciente con Delta 20 es más probable que tenga síntomas y que tenga estigmas de Cushing. Algunos no, porque tienen conversión a cortisona mayor. Por eso hay mucha variabilidad de que de golpe hay pacientes que les das 10 miligramos de Delta y están así. Y otros pacientes les das 40 y los ves y decís, está bastante bien. Pasó 2 veces en la guardia, una con un paciente mío y otra con el paciente del doctor Evia. Hace muy poco lo contó el otro día el doctor Evia, que había llegado a la guardia, tomaba 4 miligramos de prednisona por una polimialgia reumática, estaba en plan de descenso. Y estaba en la guardia, que había tenido una infección urinaria, que le estaban dando el antibiótico y que no sabían qué le pasaba, que le bajaba la presión, que estaba muy caída. Y entonces el doctor Evia estaba acá, en el hospital, y le dijo, bueno, dale 100 miligramos de hidrocortisona ya mismo. Y se le dio 100 miligramos de hidrocortisona y se levantó como si fuera Lázaro, levántate y anda. O sea, a los 2 minutos se había resuelto el problema. Cuando hay insuficiencia se van a dar cuenta porque de golpe empieza a responder, le baja los vasopresores, empieza a orinar. Es como... No era un Cushing, no, bueno. Tenía una buena 11 beta hidroxideshirogenasa tipo 2. Bueno, 2 palabras de hiperaldo. ¿Por qué les doy hiperaldo? Además de porque es una hiperfunción de la adrenal, y con esto termino, chicos, es porque es la principal causa de hipertensión secundaria endocrina. O sea, no es algo un poco frecuente, así que por eso se los doy. En 2 palabras, no pretendo que sepan la letra chica, pero sí que entiendan que lo que hay es una producción aumentada e inapropiada de aldosterona, que es autónoma del sistema, ¿sí? Y que no se suprime con una carga de sodio. O sea, yo le doy sodio y no baja la aldosterona, ¿por qué? Porque la producción es autónoma, ¿sí? Esto se ve en un 10% de la población hipertensa, y es la principal causa de hipertensión secundaria endocrina en adultos, ¿sí? Sí, es lo que les dije, se los doy porque es la principal causa de hipertensión secundaria endocrina en adultos, entre los 30 y 60 años, entre los 40 y 70 años. Entonces, ¿qué hace el exceso de aldosterona? Va a aumentar la tensión arterial, va a generar retención de sodio y va a generar mayor excreción de potasio y de protones, pero la realidad es que la hipocalemia la vemos solamente en un tercio de los pacientes con hiperaldo, o sea que no pretenden que todo sea lindo y venga todo completo con un monio, porque la gran mayoría no tiene hipocalemia, ¿sí? Y alcalosis metabólica. Y la importancia de diagnosticar esto es porque es una causa de hipertensión arterial que es tratable y reversible, y que además el daño cardiovascular que genera la aldosterona genera remodelado del corazón. Entonces, es severo y genera enfermedad cardiovascular a edades también tempranas cuando los pacientes arrancan con esto más temprano también. Entonces, esto es algo que se puede evitar, no podemos no saberlo, ¿sí? Entonces, en general son hipertensiones normocalémicas, al revés de lo que uno esperaría. Las causas están la hiperplasia adrenal, idiopática, y el adenoma adrenal, ¿sí? Son las 2 principales, las otras no me importa que las sepan. Y en general, la hiperplasia adrenal idiopática suele ser bilateral. Para el diagnóstico uno va a hacer primero el screening, que ¿qué es? El screening es, uno mide aldosterona y mide la actividad renina plasmática. Y con eso saca una relación entre aldosterona y actividad renina plasmática. En general uno lo que tiene que tener es una relación de más de 36 o más de 40 según lo que uno mire. Sí. No solo eso.
Yo puedo tener una aldosterona alta y no tener un hiperaldo, que es lo que les iba a comentar. La relación es importante, y es importante no solo el valor de aldosterona, porque a veces uno tiene valores, pacientes que tienen hipertensión esencial, tienen hiperaldosteronismo de forma reactiva, pero si yo tengo una actividad renina plasmática suprimida, quiere decir que lo que está generando el aumento de la aldosterona no es el sistema renina-angiotensina, es por sí mismo independiente. La renina está tratando de no liberarse porque hay tanta aldosterona que, digamos, no necesita. Esa es la diferencia. En un hipertenso esencial tiene renina alta. Sí. Es una anécdota y es un chiste para que vea, para amenizar nomás. En un examen final acá, Finkelman, no sé si escucharon hablar de Finkelman, que fue el director de acá, le pregunta al doctor Carro, él lo cuenta, el doctor Carro acá, que tenía 10 de promedio, 9 de promedio, qué sé yo, le dice, ¿cuánto da la aldosterona en el cuánto da la actividad renina plasmática en el hiperaldosteronismo primario? Le dice, así medio enojado, porque siempre hablaba enojado Finkelman. Entonces él le contesta, baja, ¿no? Medio achicado. Y de pronto le grita, Finkelman le grita enojado, ¡cero! Pensó que le estaba poniendo un 0 en el examen. Entonces le decía, pero doctor, ¡cero! Le empezó a gritar varias veces hasta que le dijo, Carlos ya se estaba por ir del examen, le dice, no, 0 es lo que da el valor. Como enojado, que tiene que ser muy bajo. ¿Sí? Ahí, ahora, ¿cuál es el problema? Que en general los pacientes vienen con un montón de medicaciones que modifican tanto la actividad renina como la aldosterona. Todos los diuréticos, los antihipertensivos. Entonces, hacer la lectura de eso a veces no es tan fácil. ¿Sí? Eso, olvídense, pero yo lo que quiero es que sepan que primero uno hace esta relación. Por eso ni siquiera me meto en eso. Después de que la relación da alta, o sea, que yo tengo una aldosterona independiente de la actividad de renina, esa es la clave, ¿sí? Hago un test confirmatorio que es hacerle un desafío con sobrecarga salina, o un captopril, o darle fludrocortisona, que lo que hace eso es tiene que disminuir la aldosterona automáticamente, y eso no ocurre. Entonces, digamos, con eso confirmo, con ese desafío, yo confirmo que tiene el hiperaldosteronismo primario. Y después lo que hacemos es localizarlo, que para eso hacemos una tomografía. Esto es lo que les conté recién. Se los dejo anotado para que les sea más fácil. Y si en la tomografía hay un adenoma adrenal, es fácil. Se saca el adenoma, ya hago enfermedad en la gran mayoría de los casos. Si la enfermedad es bilateral, el tratamiento va a ser médico. ¿Sí? ¿Y con qué? Con espironolactona o eplerenone, que son bloqueantes de receptores mineralocorticoides, y de esa manera uno lo que hace es en realidad controlar los síntomas, controlar la hipertensión y evitar los efectos del exceso de la aldosterona. Y esto quiero que sepan. Esto me parece más importante que todo lo otro que hablamos. ¿Cuándo uno va a pensar en una hipertensión secundaria? En un paciente que tiene una hipertensión resistente, ¿qué significa? Que está con más de 3 drogas, ¿sí? Y tiene una hipertensión de más de 140-90 a pesar del tratamiento. Un paciente que está con hipocalemia, con o sin diuréticos, no importa, pero está con hipocalemia. O un paciente con una hipertensión severa, que tiene más de 180-110. Un paciente que tiene una hipertensión maligna, o un paciente que tuvo una CVD temprana. Un paciente que empieza con hipertensión a muy temprana edad, a los 30 años, sin tener una obesidad mórbida, sin tener, ¿no? Obviamente el contexto clínico. Una hipertensión que empieza antes de la pubertad. Después, ¿qué más? Alguno que tenga antecedentes familiares de hipertensión, de ACV y de infarto de edades tempranas, ¿sí? Menos de 40 años. O sea, recuerden que toda la enfermedad coronaria y cardiovascular en general se manifiesta después de los 40. Si empezó antes, es muy temprano. La presencia también hay que estudiarlo cuando hay un incidentaloma adrenal, o sea, encuentra una lesión adrenal y el paciente es hipertenso. ¿Por qué? Y bueno, porque es una causa modificable y los incidentalomas adrenales, si producen aldosterona, se los puede curar. ¿Sí? Entonces, esto no es para endocrino, esto es para clínica, para la vida, para cualquier paciente que se presenta en el consultorio, un familiar, un amigo, alguien que les comenta algo. Estas son como alertas que tienen que tener. Y esto, bueno, terminé, lo puse a él, que fue mi maestro. Él es la persona que más conocí que sabía de adrenal en su vida, junto con la doctora Contreras, que fueron amigos encima.
eran amigos, porque los dos estuvieron en el clínica, después Liliana se vino para acá. Falleció, pero me lo acuerdo todos los días de mi vida, esta persona, porque me grabó a fuego la adrenal. Bueno, espero que les haya servido. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando hacemos el screening no entendí bien, pedimos aldosterona y renina plasmática y ahí tenemos que ver la relación. Sí, es aldosterona en sangre Sí. y actividad de renina plasmática. ¿Por qué actividad y no renina masa? En realidad, a nosotros nos gusta más la actividad porque está menos sujeta a cambios que la renina masa, que depende de la función renal, de la edad, ¿sí? De los anticonceptivos, no anticonceptivos. Pero hay lugares donde te hacen la renina masa y si la renina masa da sugestiva, le hacen la actividad de renina. Entonces, a veces no lo podemos controlar. Pero, digamos que eso sería, uno pide la aldosterona y la actividad de renina en sangre, que además hay que pedírsela, que el paciente no coma con poca sal, porque si no es un estímulo para la aldosterona, que tenga el potasio normal, así que yo le suelo pedir ionograma también. Y con eso hago la relación, con la aldosterona y la actividad de renina. Pero chicos, lo que yo quería, para que ustedes, digamos, se lleven en esta clase, es que es una causa frecuente de hipertensión, digamos, secundaria, que hay una secreción autónoma de aldosterona, no todas las aldosteronas son hiperaldosteronismos, y en qué pacientes tienen que pensar en causas secundarias de hipertensión. Eso es lo más importante. No me importa que se deliren si el betabloqueante me sube, me baja la aldosterona. No, eso es para otra etapa, para un chico que está haciendo la residencia de endocrino. ¿Sí? O sea, ya está, nada más. Perdón, y doctora, la actividad de renina en sí, ¿cómo se mide? O sea, ¿qué es lo que buscamos? En sangre. Pero, ¿qué es lo que se busca para ver la actividad? ¿Cuánto actúa de la renina? O sea, ¿cuál es la actividad? Habla, cuando vos ves la unidad es nanogramos por mililitro por hora, es cuánto actúa la renina. Es distinto que la masa y tiene que estar baja la actividad de la renina, porque debería de estar como diciendo yo no tengo que trabajar porque me sobra la aldosterona. Está como en huelga, no sé. Los pacientes con adrenalectomía después quedan con corticoide, digamos, con tratamiento o en alguna situación les tienen que dar, por ejemplo, una cirugía o algo así, o en general con una responden bien. Cuando uno reseca una adrenal, con la otra adrenal, inclusive con un cachito así chiquito, un 10% de una adrenal, tiene función. Ahora, cuando el paciente viene de un síndrome de Cushing adrenal, o viene de un hiperaldosteronismo, a veces pasa que la adrenal contralateral está bloqueada porque tuvo tanto corticoide, tan impregnada, que se puso a la gana. O sea, se inhibió, médicamente hablando. Entonces, a veces uno le da transitoriamente hidrocortisona, o tiene que testear y ver. Depende de cada paciente eso. Nosotros tratamos de desafiar bastante, pero un mes, pongámosle, y tratamos de ir bajando la dosis de corticoides lo más rápido posible. Y en el caso del hiperaldosteronismo, uno ya el día siguiente tiene que, primero que le saca todo lo que vendría a ser espironolactona al posquirúrgico inmediatamente, ve el potasio, porque el potasio cambia drásticamente y sube. Y obviamente que cuando uno estuvo con un bloqueante de espironolactona, en general hipoaldosteronismo no vas a tener, pero si vos no venías con un bloqueante, por ahí le tenés que dar fludrocortisona unos días. ¿Sí? Eso sería como, para tu pregunta es eso, si es unilateral. Y si es bilateral, te voy a reemplazar todo. De por vida. ¿Alguna otra pregunta? No, los dos. No, tanto la enfermedad de Cushing como el síndrome de Cushing adrenal dan hipertensión. Es más, yo me animaría a decirte que los valores de CLU son mucho más altos en la enfermedad de Cushing que en un Cushing adrenal. Y en un ectópico ni te cuento. No, en realidad no hay mucha diferencia. No, es lo mismo. Es lo mismo, no cambia. De hecho, lo que sí cambia es el potasio. El potasio da más bajo en el ectópico que en la enfermedad de Cushing. No se suele ver hipocalemia en un adrenal. No. Tampoco los veo tanto en la enfermedad de Cushing, pero se ve, digamos, se ve, pero mucho menos. Y cuando los ves, te paran las alarmas de pensar en un ectópico.
¿Estamos? Quedaron agotados, pobres, los maté. Cualquier cosa tienen mi mail en la segunda clase.